Pues vamos a iniciar, démosle entrada a los queridos periodistas, Cris, para que podamos iniciar con estos temas que nos parecen también sumamente importantes que se han estado discutiendo pues estas últimas horas. Temoris, muy buenos días, ¿cómo estás? A lo largo del programa. Si no, pues bueno. Temoris, ¿me escuchas? No, no me logra escuchar. Permíteme un segundo, Sí, permíteme te tengo esperamos. que... Y bueno, vamos esperando también a Alejandro Ahí y está. también a Alejandro Almazán, nuestro querido Alejandro, y también a Manuel Hernández Borbolla. Esperemos que se pueda incorporar también en esta mañana que insistimos, pues hay temas muy importantes. Temoris, uno de ellos que nos parece que al final ya estaba abordando el presidente en la conferencia de prensa, pues es este de comunicado que han pues, emprendido algunas personalidades que ahorita tú ya nos dirás, que se llama Equidad en los Medios, una agenda pendiente y esta demanda que están haciendo Temoris, que ahorita veremos tú cómo la estás analizando, de que ellos conciben que no hay equidad en los medios de comunicación y que se está favoreciendo a una de las candidatas. Sobre esto, ¿qué decir? Pensando, Temoris, en el proceso histórico que vivimos aquí de los medios de comunicación y también de cómo se favoreció a algunos candidatos en los sexenios anteriores. ¿Qué decir primero sobre este comunicado que nos puedas compartir y quién lo está firmando, Temoris, para no adelantarme yo y que lo puedas hacer tú? Pues este es un grupo que se ha formado con la confluencia de dos grupos muy importantes que son Nexos y Letras Libres. Nexos encabezado por Héctor Aguilar Camín y Letras Libres encabezado por Enrique Krause, que además entran en confluencia con otros grupos más. Y son, y son grupos que fueron formados pues por un tipo que no por perverso vamos a dejar de reconocer que es extremadamente inteligente, tanto que no solamente logró la consolidación por décadas del neoliberalismo en México, sino que diseñó el mapa cultural que hemos estado viviendo por años. Ese mapa cultural que tenía dos ejes, el eje, digamos, conservador, bueno, si es conservador, de Letras Libres con Enrique Krause, y el eje supuestamente de izquierdas. El eje de izquierdas era el de Aguilar Camín y Nexos. Finalmente, ambos ejes funcionales al proyecto de Carlos Salinas de Gortari. Estos grupos fueron fortalecidos con espacios de privilegio en los medios de comunicación, con espacios de privilegio sobre todo en la televisión, en la radio, pero también con muchísimos contratos públicos para pues, atender diversas necesidades del Estado y a veces otros que no quedaba tan claro que era lo que realmente le estaban proveyendo. Hace poco, Presidencia de la República difundió pues algunos documentos, por ejemplo, en los que Aguilar Camín le pedía a Carlos Salinas, le explicaba que no habían podido cumplir con algunas cosas que estaban pues especificadas bajo contrato y pedía que le extendiera, que le diera adelantos, que le pagara más, y pues era parte de los acuerdos entre Salinas de Gortari y Aguilar Camín. Ellos han sido los de la falta de equidad, los han sido el ejemplo de la falta de equidad, de la monopolización de los espacios de privilegio en los medios de comunicación, de la exclusión de muchísimas voces que o no tuvieron espacios o fueron arrinconadas a espacios de mucha menor influencia, quizás en radios pequeñas, en medios públicos o en publicaciones muy pequeñas. Ahora Internet ha ayudado a abrir otros espacios, pero finalmente siguen siendo los de privilegio los que ellos tienen. Y lo que, bueno, no sorprende, pero, o sea, si están tratando de verle la cara al público. Están tratando de verle la cara porque ellos siguen gozando de esos espacios, incluso en Canal 11
que es una herencia de sexenios anteriores, algunos espacios de opinión en Canal 11 que ellos detentan. O sea, es una burla que digan que no hay equidad en los medios, cuando ellos, que no son neutrales, que son partidarios abiertos, lo dicen en todas las tribunas que pueden, de la candidata Xochitl Gálvez, pues o sea, lo que quieren es generar esta impresión de que hay una inequidad. Están intentando convencer a una parte de la sociedad de México, pero sobre todo están tratando de proyectar hacia el exterior del país una idea de que no hay una competencia equitativa y que se está pues generando una dictadura. Lo han estado haciendo así. Pero mira, yo creo hay varios señales. Por ejemplo, en esta carta que publicaron ellos, en donde dicen que debe haber espacios equitativos para las dos candidatas. Sin, así, olímpicamente ignoran que hay tres, que hay un candidato que puede ir en tercer lugar, pero que tiene el mismo derecho a ser tomado en cuenta que las otras dos candidatas. Pero ellos quieren, pues básicamente, fortalecer a la suya. Y también son los que, por ejemplo, al principio del sexenio, en 2020, impulsaron dos desplegados en los que me parece que mucha gente de buena fe se dejó engatusar. Uno de ellos tuvo más de 600 firmas, el segundo tuvo menos, pero básicamente el mensaje de esos desplegados es que la libertad de expresión estaba en peligro, tan en peligro que pues ellos han seguido disfrutando de la posibilidad de decir lo que se les antoje en los medios de comunicación. Pero, y tan en peligro estaba, y tan preocupados estaban ellos por la libertad de expresión, que ninguno de esos dos desplegados reservaron al menos una línea para mencionar a los periodistas que habían sido asesinados, que siguieron siendo asesinados, a los periodistas en riesgo, que no son los periodistas que gozan de esos espacios de privilegio, sino los periodistas de a pie, los periodistas de la calle, los periodistas que sí están expuestos, no a que les monten un enorme operativo contra sus camionetas blindadas, sino a que cualquiera pase y le diga, guárdame esta navajita en tu corazón. En esos despegados simplemente no los mencionaron. Fue hasta que prosiguió esta crisis que todavía tenemos, esta crisis que viene de sexenios anteriores y que es cierto que este gobierno no ha atendido, de asesinatos de periodistas. Siguen matando periodistas como los mataban con Peña Nieto o como los mataban con Calderón. La diferencia es que antes no querían saber de ellos y ahora descubrieron que era pues una fuente de munición política, de parque para disparar electoralmente. Entonces de pronto empezaron también a manejar y a inflar las cifras, lo cual también fue un problema porque empezaron a utilizar una causa importante, una causa legítima, la de la protección de las vidas de los periodistas, para pues inflarla y generar la impresión de que mataban más periodistas ahora que los que mataban antes. Es pésimo, terrible, y hay que señalarlo, que el gobierno de López Obrador no ha corregido esto. Siguen matando periodistas como los mataban antes, pero tampoco es cierto que los matan más. Entonces, pues bueno, pues así vemos que así como antes no se preocupaban por los periodistas muertos y de pronto denunciaron la pérdida de la libertad de expresión, ahora ignoran a un candidato, parece que no se dan cuenta de que son los privilegiados, los grandes privilegiados de los medios de comunicación y piden equidad como si la equidad estuviera o faltara para perjuicio de ellos cuando son los beneficiarios. Gracias, Temoris, por este análisis inicial. Y ya está también aquí Alejandro Almazán, muy buenos días. Y también Manuel Hernández Borboya, muy buenos días. Muchas gracias que están aquí. Les comentaba que Ernesto pues está haciendo un trabajo periodístico fuera del país y va a ver si puede incorporarse a lo largo de la mesa. Esperemos que lo ¿Por qué no logre. nos invitó? Sí, ¿verdad? Sí, ya nos contará del baile al que fue, ¿no? Bueno, hay dos párrafos que quiero leerles, Alejandro Alejandro y Manuel, y ya ahorita también nos dará su otra visión que pudiera aportar. Temoris dice:
Hoy la presión de Palacio Nacional, y tenemos ahí la imagen, dice, hoy la presión de Palacio Nacional sobre los medios es similar a la que se ejercía desde Los Pinos en tiempos del antiguo sistema político. La prensa, la radio y la televisión están padeciendo esos embates que buscan privilegiar a la candidata del oficialismo en detrimento de la candidatura de la oposición. El caso de la radio y la televisión es particularmente grave porque son los medios que llegan a un amplio público. Alejandro, ¿tú coincides con este análisis que se está haciendo en pues, en este desplegado Equidad en los medios y con quien está, pues, firmando, que ahorita también les presentaremos a cada uno, digo, le pondremos en imagen todos los nombres, y que podamos debatir también el contenido y quién firma, y lo que le preguntaba a Temoris hace rato, pues el pasado que tuvimos aquí electoral, el dominio y predominio en las campañas electorales de algunos de estos medios de comunicación, sí favoreciendo indiscriminadamente a al candidato oficial durante décadas y décadas. Adelante, Alejandro. Ah, tu micrófono. No, ahí sí ya te escuchamos. Creo que sí, Alejandro, pero no, está teniendo. Si quieres, Ale, pasamos con Manuel y vemos incluso si te podemos apoyar. Vemos que estás moviendo la boca y sí y vemos que estás hablando, pero no te alcanzamos a escuchar. Algo debe estar pasando ahí con los audífonos. A lo mejor salir y entrar. Cris, ¿qué podemos? Ah, ya salió. Pues bueno, entonces, Manuel, esta misma pregunta, ¿cuál es tu primer balance sobre, pues, este contenido, estos párrafos que les hemos dado lectura y quienes firman? Hola, hola. Sí, sí, sí me oyen todos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, sí, pues más que análisis de esta gente, pues es un caso muy burdo de propaganda de derecha y es increíble que ahora pidan equidad en los medios si su candidata, Xóchitl Gálvez, no ha dejado de salir en la tele, pues ni de Radio Fórmula, pues ya está, tiene ahí como un asiento especial, ¿no? Pues sale con este Ciro Gómez Leiva, López Dóriga, Azucena, y compañía. En Televisa no dejan de hablar de ella, en Leo Zuckerman y su camarilla, ahí en la hora de opinar. En Tercer Grado, pues es totalmente aplausos para Xochitl Gálvez. Y que ahora salgan con esta estupidez a decir que equidad en los medios y cosas de este tipo, cuando ellos son los principales eh, exponentes o las figuras que durante años han acaparado los micrófonos en la gran prensa corporativa para impulsar las narrativas y los intereses de la derrotada oligarquía neoliberal, que ahora busca regresar al poder a como sea, a costa de lo que sea, y que ya están empezando a tratar de calentar la plaza. Yo lo veo como ese asunto, ¿no? Están tratando de generar condiciones para un golpe de Estado. Eso es lo que comentó ayer el presidente López Obrador y lo comentó por una serie de recursos judiciales que han interpuesto periodistas, uno intuye, que son Raimundo Riva Palacio, el salinista, como le dijo López Obrador, Denise Dresser, entre otros, que tratan pues uno, de que el presidente cada vez esté más acotado en sus conferencias matutinas, y dos, también el hecho de que ya están tratando de construir una narrativa de la derrota, es decir, saben que van a perder 30 puntos de distancia en las encuestas, aunque en los aparatos de propaganda digan que ya está Xochitl Gálvez a 10 puntos, que en cualquier momento remonta y estas cosas, pues tú ves el grueso de las encuestas y sigue estando a 30 puntos de distancia. Yo nunca he visto en México una elección que se remonte 30 puntos de distancia en 3 meses, ¿no? Y más con una candidata tan endeble y menos aún con 22 gubernaturas en contra. Entonces, no pueden, no hay condiciones para que ganen. Y como ellos ya lo saben, que es la crónica de una derrota anunciada, pues ya están dando un paso a lo que sigue, que es tratar de decir que se perdió
o que la derrota de Xóchitl Gálvez fue por la intervención del presidente de la República, que hubo inequidad en la contienda, y estaban tratando de construir esa narrativa y tratando de dejar algunos antecedentes para engañar a los ingenuos y decir, ya ven, cómo nosotros advertimos desde marzo que había inequidad en los medios de comunicación y esta serie de cosas. En realidad es parte de un plan golpista, como el que han tratado de echar a andar en los últimos 6 años. Le siguen sin alcanzar las fichas. Por eso vimos pues que Xochitl Gálvez fue a pedir ayuda al extranjero, a la OEA, a los medios como el New York Times, el Washington Post, etcétera, etcétera, para tratar de, con ese ruido mediático y por la vía judicial, por la vía del lawfare, tratar de descarrilar la elección presidencial. Es muy grave lo que está pasando en México, porque estos que se les llena la boca de supuestamente defender la democracia y todas estas estupideces, realmente pues lo que tratan de hacer es, o sea, para ellos democracia es siempre cuando gana su candidato o candidata, ¿no? Cuando ganan otros, eso ya no es democracia, ahí sí ya no les gustó el asunto y empiezan a desplegar estas influencias que tienen en algunos círculos sociales de la élite para tratar de descarrilar la elección presidencial a base de ruido mediático y el brazo judicial. Por eso estamos viendo un asedio a través de recursos judiciales para tratar de construir la narrativa de que el presidente López Obrador intervino en la elección y por lo tanto se debe de anular. Hay que tener mucho cuidado con esto porque de hecho, pues esta fue la manera en que le dieron golpe de estado a Evo Morales en Bolivia, precisamente alegando un supuesto fraude electoral durante los comicios. Pues es un claro ejemplo lo que pasó en Bolivia de lo que se está cocinando hoy en México, un intento de golpe de estado por la vía judicial y que de alguna manera pues este remanente del poder judicial que todavía está en manos del bloque opositor de la derecha, pues lo van a tratar de usar hasta lo último, lo más que puedan. Por eso va a ser muy importante que haya una diferencia sustancial de votos entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, porque de lo contrario, entre más cerrada sea el resultado oficial de la elección, pues más juego va a tener la derecha para alegar que hubo un fraude electoral. Entonces, hay muchas situaciones muy, muy candentes que se suman a otras, pues a un ambiente político tenso como lo que está pasando en Guerrero, que espero comentemos más adelante porque me parece que va junto con pegado de esto que estamos viviendo. Y me parece que pues, la derecha está tratando de construir la narrativa golpista de manual. O sea, es tremendo. Y que precisamente es muy paradójico que, que estén pidiendo equidad en la mediática cuando todos los medios están cargados a favor de los intereses de la derecha y que paradójicamente, pues López Obrador, aquí lo dijimos hasta el cansancio, ¿no? Que se necesitaba construir una nueva esfera mediática para contenerse de estos embates. Se le apostó todas las conferencias mañaneras y pues vamos a ver si alcanza. Yo creo que en este sexenio sí van a alcanzar las conferencias mañaneras para resistir a estos embates, pero no estoy muy seguro de lo que viene adelante y es parte de lo que le está apostando el bloque opositor a lo que viene, porque ya en los hechos están dando por perdida la elección presidencial con su candidata pegachicles en todos lados, ¿no? Gracias, Manuel. Pues sí, ese es un elemento muy importante, esta declaración que ha hecho el día de ayer el presidente en la mañanera, me parece que no es menor y que bueno, pues ya habíamos avanzado también en varios espacios discutiendo ese tema de lo que se avecina. Y bueno, esto que también está diciendo ahorita Manuel Alejandro, esta demanda, ¿no? De mayor equidad, pero ellos ponen énfasis en la televisión estatal abierta y en los horarios de mayor audiencia. Ellos dicen que ahí es donde no hay equidad, se está favoreciendo a una candidata y ellos piden y demandan que ambas candidatas tengan la misma oportunidad, dicen, pero en particular hablan de los canales estatales de televisión abierta. ¿Qué decir sobre esto? Claro, no dicen de la parte privada, dicen de la parte estatal. ¿Qué decir Claro. sobre esto, Alejandro? Ahí ya me escuchan, ahí ya me escuchan. Sí, 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 sí. mejor, un poquito bajito, pero mejor. Ok, ok, no, Que, perdónenme, que perdónenme. habla alto.
Sí, eso haré, eso haré. No, Fuerte, fuerte. yo creo que prácticamente ya Temoris y Manuel ya dijeron todo. O sea, yo solamente creo que agregaría, o sea, en una cuestión en que, y perdón que lo diga, digo, además yo soy grosero, pero no tienen madre, ¿no? Los que firmaron. O sea, es decir, digo, solo en este sentido en que muchos de los firmantes pues tienen programas en canales estelares o son dueños de medios o dirigen algún medio, ¿no? Entonces, como bien lo dijo Temoris, pues es gente privilegiada, ¿no? Así que bueno, pues me parece como un poco medio esquizofrénica su demanda, ¿no? Hablan en efecto de los canales públicos, ¿no? Y sí, es cierto, o sea, hay algunos programas de canales públicos de la televisora pública que en efecto abiertamente están quizá a favor ni siquiera, o sea, no solamente de Claudia Sheinbaum, también de Clara Brugada, ¿no? O sea, creo que sí hay, ¿no? O sea, por supuesto. Pero bueno, yo digo, por supuesto que quisiéramos que esos medios públicos pues fueran más equitativos, ¿no? Pero siempre han sido así, o sea, de alguna manera siempre han sido así. O sea, yo recuerdo en los sexenios priistas, ¿no? O sea, la televisión pública y la televisión privada, o sea, nos metían a sus candidatos, o sea, por los ojos todo el tiempo, ¿no? Yo creo que hoy hay un cierto recato, ¿no? Porque, bueno, pues también ante el temor de que les puedan hacer este lawfare, o sea, se van a agarrar de cualquier cosa, ¿no? Y al final, yo lo único que pienso de este desplegado es que, como bien lo dice Manuel, es parte finalmente de la estrategia que ellos están siguiendo, ¿no? O sea, tratar de deslegitimar la elección y bueno, pues ya veremos en qué resulta esto, ¿no? Algo que es muy fundamental, y ya lo dijo Manuel, es Claudia Sheinbaum necesita ganar por muchísimos votos, ¿no? Para que no exista esta sombra de duda, ¿no? Y también es cierto que la oposición prácticamente ya se dio por derrotada. Estuve platicando con gente cercana ahí al frente y le van a echar todos los kilos, evidentemente, a Taboada, ¿no? Ya con Xochitl ya dijeron, bueno, pues hasta aquí, y hay un peligro, en efecto, o sea, no peligro en la ciudad, digo, finalmente Clara Brugada todavía va arriba en las encuestas, pero finalmente la oposición ha decidido que su cancha y en la que van a jugar más será acá en la ciudad, ¿no? Bueno, ya hablaremos quizá en algún momento de ello, pero bueno, pues prácticamente yo hasta ahí le dejo, ¿no? O sea, ya, porque bueno, mis compañeros dijeron todo. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Pues nada más decirle a la audiencia quienes firman, algunos de ellos, Agustín Basabe, Ángeles Mastreta, Antonio Lascano, Arnaldo Kraus, Saru Khan, Diego Valadez, Enrique Kraus, Federico Reyes Heroles, Héctor Aguilar Camín, Jaime Labastida, Jan Meyer, Jorge Castañeda, José Ramón Cosío y otros también, María Amparo Casar, Pedro Salazar, María Marván, otros Guillermo Sheridan, y bueno, son Roger Bartra, y bueno, pues también quienes firman, pues también dice mucho, como ustedes ya lo estaban diciendo, esto último que también, o que tú señalas, Alejandro, que varios de ellos incluso no solamente tienen espacio, sino son dueños de algunos medios de comunicación. Así es que también eso me parece Y importante editoriales. y editoriales, así es, ¿no? Así es que, bueno, pues hay muchos elementos. Y hoy el presidente también hizo ya al final mención sobre este desplegado. No sé si tú quisieras completar algo, Temoris, o pasamos al otro tema que ya Manuel también se estaba adelantando en esto. Dice él, va junto el tema, ¿no? El tema muy importante de Ayotzinapa, este otro normalista que fue asesinado, y este policía fugado, que bueno, la Fiscalía del Estado ha dicho, no, acá nosotros nunca lo tuvimos, y bueno, todavía no se ha aclarado. Bueno, en la mañana ya no supe si se aclaró algo de eso en la mañanera. Y lo otro, los dos fiscales desaparecidos y que ya fueron localizados. ¿Qué decir sobre esto, Temoris? Bueno, nada más una cosa sobre lo pasado, que es que faltó Leo Zuckerman, que es pues como quien controla varios de estos espacios de gran privilegio y que es pues uno de los más acabados ejemplos de falta de equidad en los medios, obvio, pues a favor de Xochitl Gálvez. Y sobre el tema de lo de me parece que el presidente reaccionó bien, o sea, no es de aplaudir,
solamente reaccionó bien, ¿no? Como tenía que haberlo hecho. Ojalá lo hubiéramos visto así en otros casos, porque se da cuenta de que es una bomba política en una cosa donde ya ha metido la pata más que suficiente, que es en maltratar a la escuela de Yotzinapa, a las víctimas y a la gente que las defiende. Entonces, y lo que pasa es que la pregunta es: ¿dónde está la gobernadora Evelyn Salgado? Sabemos que Evelyn Salgado es la hija de Félix Salgado Macedonio. Félix Salgado Macedonio, pues es una persona que es un impresentable por las agresiones que ha cometido contra mujeres. Tenía denuncias sólidas en el momento en que iba a ser candidato, no fueron tomadas en cuenta. Con mujeres que están dando la cara para decirlo, pero no fueron tomadas en cuenta. Le hicieron una chicanada. El INE lo tumbó y el TRIFE lo confirmó sobre la base de algunos gastos no comprobados que sí merecían la sanción, pero definitivamente nada parecido a quitarle la candidatura. Y él reviró mandando en su lugar a su hija Evelyn, que andaba en otras cosas. Ella no andaba en la política, no le interesaba entrar a la administración pública, y hoy mismo se ve sigue no gustándole la política y sin ganas de entrarle a la administración pública, a pesar de que es la gobernadora del estado. Estuve revisando cuál ha sido su actitud con respecto, pues, a la emergencia de seguridad pública que vive Guerrero. Si en 2014, cuando fue la desaparición de los 43, había un imperio criminal en el norte del estado y en la Tierra Caliente, vemos que ese imperio criminal no deja de crecer, nadie lo contiene. Lo hizo con el PRI, con el PRD y ahora con Evelyn Salgado de Morena. Entonces, cada vez que pasa algo, cada vez que ocurre, por ejemplo, como la invasión de Chilpancingo del año pasado, hecha nada menos que por los Ardillos, por el Celso Ortega, que es el líder de los Ardillos, hermano de Bernardo Ortega, que es uno de los líderes del PRD en el estado, y que es el que le dio la supuesta entrevista a Loret embarrando a López Obrador con datos equivocados. Pero cada vez que hay una emergencia en Iguala, en Taxco, en Teloloapan, en Acapulco, la gobernadora dice: reforzaremos la seguridad. Todo lo que hace para responder a cada una de las crisis de seguridad o de los momentos críticos, porque la crisis es permanente, de seguridad, es decir, reforzaremos la seguridad. Y se va, y ya con eso se queda contenta. No hay ningún plan. Nunca ha hablado, por ejemplo, de atender qué es lo que pasa con las policías municipales, que están totalmente infiltradas o en conexión o asociadas con el crimen organizado, ni tampoco con la policía estatal. Lo que ocurre con lo que ocurrió con esos estudiantes de Yotzinapa, hasta donde podemos ver, fue otro caso más de abuso de la policía estatal contra civiles. Solamente que en este caso, pues, eran estudiantes de una escuela que se moviliza y que además está en el ojo de la opinión pública. Estos policías intentaron actuar como lo hubieran hecho en cualquier otro momento. Matan a un civil, manipulan la escena del crimen, siembran pruebas, intentan voltear la cosa. Siempre dicen: nos dispararon primero, pero ahora había un mayor escrutinio público y por lo tanto todo su montaje se cayó. Y la gobernadora dice: bueno, entonces vamos a reforzar la seguridad. La cosa es: ¿en qué momento la gobernadora se va a hacer cargo de que sus policías, de que su policía estatal, de que las policías municipales están totalmente al servicio del crimen organizado? Empezando por la de Chilpancingo, desde donde ella tiene que despachar. ¿En qué momento lo va a hacer? Solamente anda papaloteando por ahí, porque ni ella se hace cargo de la administración pública del Estado, ni el papá tampoco, Félix Salgado, lo ha hecho. El senador está tranquilamente ahí, esperando el momento de relevar a su hija dentro de las elecciones que habrá en 3 años, pero no, o sea, hay un desgobierno en el Estado que se traduce en mayor violencia para la ciudadanía. Y en cuanto a la desaparición momentánea, el secuestro
que afortunadamente se resolvió de estos dos miembros de la Fiscalía General de la República. Todavía no se entiende qué es lo que pasó, cómo es que se los llevaron, quién se los llevó, cómo es que los regresaron, porque para variar en México, los pocos secuestrados que regresan, que vuelven a ver la luz y que regresan con vida, lo hacen no porque haya habido un inteligentísimo y eficaz operativo policíaco, sino porque de alguna forma los secuestradores se dieron cuenta de que tenían que regresarlos, o porque desde el principio su intención era levantarlos y devolverlos como una manera de enviar un mensaje criminal. ¿Cuál es el mensaje que se está enviando? No queda claro, pero había todo esto atrás, ¿no? Entonces, que es también con lo que está pasando con el periodista, con nuestro colega, que acaban de liberar también en Guadalajara. En algún momento se volvió a intentar hacer creer que había sido producto de una operación policíaca y resulta que no, que lo levantaron solamente para enviarle un mensaje a los medios de comunicación, a otros grupos políticos, no lo sabemos. El caso es que la justicia en México sigue, o la policía sigue brillando por su criminalidad y no por su eficacia. Sí, pues también estaremos discutiendo este caso de Jaime Barrera, pues que realmente ayer hubo una movilización también importante en este contexto. Pero bueno, antes de pasar a eso, Manuel, tú hace ratito estabas comentando pues de esta información que dio a conocer el presidente el día de ayer, que se está ya preparando un golpe de Estado o un golpe blando, no lo sabemos. Pero a través del Poder Judicial. Ayer decíamos, ya vivimos el caso de Guatemala, que desde el principio, ¿no? No querían dejar que participara el partido Semilla y el poder, todos los niveles ahí del Poder Judicial metidos de alguna manera, y eso se trasladó hasta la toma de posesión, ¿no? Es una de las tomas de posesiones para mí de las más cardíacas que había en toda la historia, y justo el Poder Judicial ahí metido intentando que no tomara posesión desde que fue el proceso electoral, el día de la jornada, desde antes, pero el día de la jornada hasta el día de la toma de posesión, y por supuesto las cosas no siguen siendo tersas en Guatemala. ¿Qué experiencia podemos tener, no solamente de Guatemala, de otros contextos en América Latina, frente a esto que estamos viviendo acá en México, y cómo lo podemos tejer con lo de Ayotzinapa? A mí me llama la atención el tratamiento que le está haciendo, por ejemplo, CNN al caso en particular pues, de Guerrero. ¿Qué decir sobre esto? Sí, evidentemente hay que seguir esa trama política porque no está ajena a los intereses pues, de la hegemonía global que está en constante asedio en América Latina. Aquí habría que preguntarse, pues, quiénes son estos grupos criminales que están, pues, tratando de calentar la plaza en época electoral. Habría que empezar también bueno, evidentemente en el caso del asesinato del joven normalista de Cotán, Yankee Cotán, hubo mano de un policía, un policía estatal, si no me equivoco, y que precisamente hubo una serie de desinformación. Primero, el presidente el lunes dijo que los primeros reportes habían dicho los normalistas habían disparado con armas de fuego. Con el paso del tiempo vimos que no. Después de que los normalistas pues habían confrontado al presidente ahí a las afueras de Palacio Nacional para exigir justicia por el caso Ayotzinapa. A mí me recuerda este asesinato, pues lo que pasó con Samir Flores en Morelos, que en medio de un ambiente muy tenso, muy enardecido, de confrontación política entre sectores de abajo de la lucha popular con el presidente López Obrador, eh, que en dejos autoritarios, diría yo, con mucha prepotencia, la manera en que ha atendido López Obrador, pues tanto
al, en ese entonces, pues al grupo opositor a la termoeléctrica de Morelos, y en este caso, en últimas fechas, a los padres de Ayotzinapa, de los 43 normalistas desaparecidos, condicionando la reunión del presidente con que no estuviera Vidulfo Rosales, que ha sido parte medular de esta lucha, denostando a las organizaciones que han apoyado a los padres de familia. Y digamos, en este ambiente de tensión, grupos oscuros ven la oportunidad de asestar un golpe, de patear el avispero, de generar todavía mayor tensión para lo que viene. Aquí la pregunta es, ¿el policía que asesinó al joven normalista, a qué intereses responde? ¿Era un empleado del narcotráfico? Había una orden entre mandos policiales, estatales y municipales de generar este ambiente de confrontación con fines políticos en medio de un proceso electoral? Todo parece indicar que sí. Y la comprobación la tenemos, aunque todavía no sabemos exactamente bien en cómo, cuándo y en qué condiciones, sobre todo, ocurrió, pues la desaparición de los dos agentes de la Fiscalía General de la República. Esto ya te habla de que no fue un hecho aislado, sino que hay una conspiración detrás de este asunto, o de que de alguna manera una serie de hechos están tratando de ser utilizados políticamente. Y creo que algo parecido ocurre con la desaparición del colega periodista Jaime, ahí se Barrera. me fue el apellido, Barrera, Barrera. Ujú. pues, en Guadalajara, en Jalisco. Son estos estos mensajes de los grupos criminales infiltrados en criminales y políticos, desde luego que van junto con pegado, ¿no? Que están tratando de mandar mensajes en temporada electoral. Ahorita es cuando se sueltan, digamos, los buitres, la carroña. Está tan tenso y tan enardecido el ambiente, que muchas de las atrocidades que cometan estas personas pues van a pasar un poco de largo, porque a los 2 días siguientes o al tercer día va a haber otro nuevo escándalo que va a minimizar un poco los impactos de esa situación. Entonces tratan de aprovechar este ambiente tenso para perpetrar crímenes de esta naturaleza, que traten de generar un impacto en la opinión pública. Es decir, estamos en un ambiente de terrorismo delincuencial, mediático, que tratan de generar miedo, tratan de generar caos, y en ese río revuelto, pues hay ganancia de pescadores y de algunos grupos que están tratando de lucrar políticamente con todas estas situaciones. Entonces hay que tener mucho ojo y mucha cautela, y seguir con lupa qué es lo que está pasando en estos casos. El caso de Guerrero me parece muy grave porque, digamos, muchos de estos grupos de abajo, de las luchas populares, pues a esos nunca les llegó la transformación, siguen padeciendo los estragos de un modelo injusto, de un modelo diseñado para someter a los pobres, en el que los pobres son incluso, eh, pueden ser asesinados impunemente sin que ocurra nada. Y este asesinato del joven normalista, pues es un mensaje de cómo el caso Ayotzinapa sigue estando más que vigente. Por eso es muy grave la manera en que el mismo López Obrador no solo ha dinamitado el caso, como ya lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, sino que además, en un dejo de prepotencia muy grande, pues ha tratado de darle la vuelta a la tortilla y no asumir su responsabilidad en este asunto a la hora de toparse con pared y defender a militares, más allá de que por supuesto que también hay una conspiración dentro del Poder Judicial para tratar de exaltar los ánimos. En este caso, el normalista está todo sumamente revuelto. Sale la Fiscalía General del Estado diciendo que nunca estuvo detenido el policía señalado o que ha sido identificado por asesinar al joven normalista. Y 2 horas después sale un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero diciendo que estos 3 policías involucrados comparecieron ante el Ministerio Público, pero que los soltaron desde el Poder Judicial
para generar este clima, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que cuando ya lo ves, si lo vemos en hechos aislados, nos vamos a perder en la película, pero cuando ves cómo se van conectando unos casos con otros y cómo hay una línea que tiene que ver con lo del golpismo, uno permite identificar más o menos por dónde va la cosa y desde luego que pues es parte de las tensiones del clima electoral junto con el asesinato de varios políticos, que también es un tema que ha quedado un poco relegado, pero que es característico de las temporadas álgidas electorales en México. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha cautela. Luego salen por ahí algunos como Cosío, no sé si vieron el tweet que decía que por qué lo señalan de golpista. Bueno, pues si se junta con puro golpista de derecha para ejercer el golpismo, pues cómo no le van a decir golpista, ¿no? Y me parece que ese tipo de actitudes de esta élite rapaz, privilegiada, sectaria, que no permite muy cerrada, que no permite que haya una apertura a otros grupos pues en lo alto de las instituciones, en la academia, en otros sectores, está librando una lucha desde allá, desde las élites por regresar al poder, y por otro lado, pues están activando ahí las fuerzas oscuras en la base, que es en donde es más vulnerable el presidente López Obrador. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas que estamos viendo porque se avecinan tiempos oscuros, Harry Potter. Sí. Tiempos oscuros. Alejandro, pues hay varios elementos. Muchísimas gracias, Manuel, que podemos ya decir que se van sumando uno tras otro y no los podemos desencadenar, más bien hay que tejerlos. Este plantón de las madres y los padres de Ayotzinapa que decidieron quedarse, la carta no recibida, el derribe de la puerta de Palacio Nacional, las declaraciones de Vidulfo Rosales, el asesinato de este normalista de Cotán, que todos le queremos decir, ya, bueno, Yanqui Cotán. Y esta respuesta, la primera respuesta que se da por parte de las autoridades estatales de Guerrero diciendo que llevaba armas, droga, alcohol, ¿no? Ellos mismos diciendo los policías, y luego el policía fugado, los fiscales desaparecidos que ya se encontraron, el artículo de Alejandro Encinas, que me parece también que hay que tejerlo con todo esto, y por último, pues este capítulo 2 y 3 de la BBC, que ayer decíamos, pues no son menores, digo, muchos de los elementos que están ahí ya se conocen, pero estas declaraciones que hace este exagente de la DEA, de la magnitud que sigue pasando además, ¿no? De droga, de heroína que va de Iguala a Chicago, ¿no? Los datos que da él, los 122 millones de dólares al año, los más de 200 kilos de heroína que van permanentemente en un año hacia Chicago. Todo eso, ¿cómo lo podemos leer en este proceso también, que pues es un proceso también electoral donde la derecha también está actuando, Alejandro? Mm, Mira, yo creo que, ay, perdón, yo creo que pues de lo que te faltó, digamos, de alguna manera de mencionar, Violeta, es la penetración, ¿no? De las policías del Estado por el crimen organizado y ya, ¿no? Porque, bueno, hablaste bueno, el retroceso de la investigación de los 43, lo de el plantón, el infructuoso plantón de los padres, el portazo, bueno, pues prácticamente mencionaste como que todos esos elementos hay que meterlos en la misma bolsa de este asunto, ¿no? Yo al final, mira, me quedo con lo de Yankee Cotán Gómez, pues la sistemática guerra contra las normales rurales, la sistemática discriminación en contra de los estudiantes y criminalización también, perdón mi dislexia, la sistemática impunidad también con la que la policía, el policía responsable del asesinato puede fugarse y la sistemática ruta gubernamental que busca descarrilar la investigación, ¿no? Yo creo que en ese sentido, digamos, ahí está como todos estos elementos. Yo quisiera salirme un poquito y más bien ver hacia Guerrero, ¿no? Ya lo comentó un poco Temoris, ¿no? Yo creo que los Salgado, la relación que tiene los Salgado con el crimen organizado, yo he platicado con muchos reporteros locales, sobre todo de Acapulco y de Chilpancingo, y a ellos no les queda duda que desde que llegó el gobierno de Evelyn Salgado, como
ocurre en la mayoría de los gobiernos estatales, hay cambios también de narcos, ¿no? Así como lo que ocurre en la política, ocurre también en el crimen organizado, así que bueno, también hay un recambio de narcos. Cuando recién llegó Evelyn Salgado a Guerrero, bueno, a gobernar, los primeros problemas fue en Acapulco, se empezaron a incendiar muchos locales de los mercados, ¿no? Hasta creo que hasta el Baby O, etc., ¿no? O sea, es decir, llegó un nuevo grupo. Además, hay que recordar que hace unos días mataron a el Abulón, ¿no? Joaquín Alonso Piedra, un empresario que resultó que era ex suegro, ¿no? De la gobernadora Evelyn Salgado, ¿no? Y que de una u otra manera, bueno, reportajes periodísticos lo han vinculado con el crimen organizado, especialmente con el grupo de los Beltrán Leiva, ¿no? Perdón, así que yo creo que más bien también en Guerrero, pues está ese cóctel de violencia en donde está todo listo para que el Estado pueda estallar. Lo vimos ayer, digo, obviamente ante la frustración que existe por el caso de Ayotzinapa, por el caso de Yankee, ¿no? O sea, como Chilpancingo de pronto se incendia porque la gente está harta, ¿no? O sea, está harta de las extorsiones. Hace poco en Chilpancingo hubo como una suerte de toque de queda, ¿no? O sea, del transporte público, no hubo escuelas. Guerrero yo creo que es uno de los estados que eh, se ha salido prácticamente de las manos del Estado mexicano, evidentemente eh, del Estado, de las autoridades estatales, pero también del gobierno federal, ¿no? Y yo creo que aquí es donde, donde quiero detenerme al final, ¿no? Porque creo que entre ese Guerrero, eh, ahí creo que puede haber ese caldo para que, como bien lo dijo Manuel, la oposición termine también empezar a sacar provecho de todo lo que ocurre en ese estado, no solamente lo de Ayotzinapa, ¿no? O sea, hay muchísimos problemas en ese estado, la extorsión, los secuestros, los levantones, etc. Así que yo me quedo ahí con ello. O sea, siento que la gobernadora, por supuesto, que es responsable de todo lo que está pasando en su estado, pero bueno, pues por alguna razón, eh, como ocurre en Tamaulipas, como ocurre en Sinaloa, ¿no? O como ocurre en Michoacán, de alguna manera se está dejando solo, ¿no? O sea, que el crimen se autogestione, pero el crimen, pues no se autogestiona, ¿no? Y tenemos estas cosas que estamos viendo, que vemos constantemente en Guerrero. Muchísimas gracias, Alejandro. Temoris, ¿quisieras tú cerrar sobre este tema o pasar al otro tema que también ya lo han estado abordando, lo del secuestro, la marcha y el rescate del periodista Jaime Barrera? Temoris. Sí, bueno, aquí hay varias cosas. Primero, celebrar, o sea, que haya sido, que esté de nuevo con su familia y a salvo, incluso en condiciones de dar declaraciones, porque de inmediato fue a hablar con Ciro y con otras personas, con otros medios de comunicación. Entonces esto me hace pensar que no fue golpeado, que no lo torturaron, que está bien. Y fuera de esto, bueno, hubo una movilización importante, porque él es un periodista importante en la región del occidente. Y, y las autoridades se movilizaron y se generó una presión en la opinión pública. De nuevo, nos damos cuenta, o sea, yo no tengo ningún problema con él, no lo conozco, pero espero algún día tener el gusto de conocerlo. Pero yo quisiera que la sociedad reaccionara así cuando tenemos otras desapariciones de periodistas de otros niveles o en general de personas comunes y corrientes que desaparecen sin que haya pues ningún impacto más allá de su entorno inmediato. Y que las autoridades se muevan. Hubo conferencias de prensa, el gobernador se manifestó, la fiscalía llegó a la mañanera. Recuerdo que hace muy poquitos años, cuando desapareció, primero se dio por muerto a un joven en el sur de Argentina durante una manifestación, hubo un revuelo en el país. Y hay un documental también sobre el asesinato que ocurrió hace varios años en Argentina también, de un fotógrafo, Cabezas,
en donde este documental muestra cómo también el gremio, los políticos, todo el mundo, la sociedad marchó para exigir que se encontrara el asesino de Cabezas, que era un Yabrán, un importante empresario muy influyente, que terminó suicidándose por todo lo que ocurrió con eso. ¿Cómo es que los argentinos se movilizan tanto cuando desaparece una persona o matan a otra? Y aquí, pues parece que solamente es otro, es uno más. Creo que algo nos pasa como sociedad. Pero también está la cuestión de cuál es el mensaje que están enviando. A él, aunque hubo una versión de que había sido rescatado en un operativo por la policía, como había dicho, había comentado ya hace un momento, finalmente lo dejaron libre. ¿Qué mensaje están enviando en un contexto político tan cargado como el que estamos viviendo, nacional y también local? Entonces, y esto pues sí se liga. Yo no creo que todos los hechos conduzcan a una misma gran conspiración. Yo creo que hay un contexto que es lo que está favoreciendo que distintos actores político-criminales se estén movilizando, para cada quien con sus objetivos separados, pero bueno, pero sí hay un contexto político que es el que está favoreciendo que tengamos estas violencias y que vengan otras más, que vengan otras más. Entonces, me preocupa qué es lo que vamos a ver en el ámbito de los asesinatos de candidatos y de candidatas, de la violencia contra periodistas y en general de la violencia contra la gente, contra el pueblo mexicano. Gracias, Temoris. Manuel, ¿cuál sería tu valoración sobre este caso de este periodista que afortunadamente apareció, ¿no? Ya digo, no sabemos cómo fue, si fue rescatado, si fue liberado, pero apareció. Sí, qué bueno que afortunadamente no pasó a mayores, más allá del buen susto. Qué bueno que hubo esa movilización, que a final de cuentas, pues es lo que más o menos le permite a los periodistas librarla de estos casos, ¿no? Que haya una movilización lo suficientemente grande para que el costo político de los criminales sea mayor y que le vayan midiendo el agua a los camotes, pero de alguna manera, pues me parece que es parte de este ambiente tan tenso en el que muchos grupos aprovechan esta temporada de Río Revuelto para generar estos crímenes que, si bien es cierto, pueden obedecer a grupos particulares o a intereses muy específicos, pero yo sí creo que la manera en que se utilizan políticamente está directamente involucrado con la disputa por el poder. O sea, no podemos desligar estos acontecimientos en época electoral de la disputa por el poder, que eso es lo que estamos viendo actualmente en México, y esta disputa por el poder se libra en varias trincheras desde varios frentes, y que de alguna manera los grupos criminales en México obedecen a los intereses de agendas políticas muy específicas, así como la DEA, la CIA han controlado históricamente y han administrado la violencia del narcotráfico, con estos grupos criminales, sus vínculos, sus cercanías, como esto de que la CIA en los ochentas pues entrenaba a la contrainsurgencia en Nicaragua, en el rancho de Caro Quintero. Pues eso te ejemplifica muy bien cómo estos grupos criminales obedecen también a una disputa por el poder político. Entonces, me parece que habría que entender mejor, todavía creo que es muy reciente para ello, pero ¿cuáles fueron los motivos reales del levantamiento del compañero Jaime Barrera? Se habían mencionado algunas columnas en contra del gobierno de Enrique Alfaro, en contra o que hacían énfasis sobre el control del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pues en toda aquella zona del occidente mexicano, y a quién le favorecía
o qué mensaje están tratando de mandar estos grupos criminales enquistados ahí en el poder político. Es un tema muy delicado, no se va a resolver pronto, lamentablemente, esta situación pues de la violencia generalizada que está viviendo el país, que es consecuencia de factores estructurales muy profundos que muchos en sus análisis desde sus espacios de privilegio siempre tratan de quitar lo esencial de este punto, ¿no? Que es el colonialismo, el sistema mundo tan inequitativo en el que vivimos y que a final de cuentas este papel que ha tenido México como un país colonizado durante varios siglos, pues explica buena parte de los problemas que tenemos en este país, incluyendo la violencia contra el narcotráfico, que nadie lo puede negar, pues es una herencia del modelo neoliberal en México, porque digamos crecieron de la mano. Entonces, eso siempre omiten los neoliberales en su análisis, ¿no? Como ellos fueron los que provocaron la violencia a estos niveles en el país y que ahora pues tratan de regresar por sus fueros a costa de lo que sea. La vía golpista pues la van a tratar de impulsar en medida de que puedan. Por eso ahorita pues es importante librar esta batalla política. A mí lo que también me llama la atención es cómo de alguna manera las candidatas presidenciales pues parecieran ajenas a todas estas cosas que están pasando en el país. De repente tratan de utilizar algunos temas pues para hacer su campaña, pero me parece que está como pues un poco ellas en su dinámica, en sus campañas electorales y otra cosa el país en otra vía, en otro curso, ¿no? Entonces, creo que también es muy sintomático de lo que está pasando en México. A mí me gustaría que las élites del proyecto López Obradorista pues fueran un poco más conscientes de todo lo que se está jugando, porque me parece que no nada más es obtener la presidencia de la República y mayoría en el Congreso y repartirse electoralmente el país, sino que hay una gran disputa que no están alcanzando a ver estas élites y que por eso estamos viendo la entrada de tanto prianista a las filas morenistas. Veía en la semana a Claudia Sheinbaum defendiendo la entrada de chapulines del PRIAN a las candidaturas de la 4T, diciendo que los fundadores del movimiento no ganan encuestas, que ellos sí, y por eso hay que sumarlos. Y me parece que esta falta de visión pues no alcanza a entender las dimensiones de la lucha que se está librando, la lucha contra el imperialismo, la lucha contra la colonización, la lucha contra el crimen organizado, que a final de cuentas es consecuencia de esos otros dos procesos históricos y que a final de cuentas no entender contra qué se está luchando, pues va a acabar minando y desfondando este instrumento de lucha que fue la 4T, con el que el pueblo mexicano pudo balancear un poco la ecuación y romper el bipartidismo de derecha que prevaleció durante la época neoliberal. Entonces, me parece que uno que tiene acceso a espacios en medios como Rompeviento, acceso a estos micrófonos, pues hay que tratar de generar conciencia en la gente de que la disputa es mucho más grande que la candidatura presidencial o la presidencia de la República en 2024, más grande que el Congreso. Es una lucha de los pueblos por su supervivencia y que más allá del color del partido que ocupe la presidencia de la República, hay que tener muy claro de qué se trata la gran película, porque si no nos vamos a perder en pequeñas cosas y por eso luego uno se siente como extraño de que las candidaturas presidenciales anden en otra lógica distinta a la que se está percibiendo en el resto del país. Entonces, pues hay que tener cuidado con esa situación, no dejarse engañar en esta temporada de sopilotes, no dejarse tampoco embelezar por la retórica de algunos personajes y mantener siempre pues el espíritu crítico que va a ser nuestra guía en estos tiempos de oscuridad. Gracias, Manuel. Gracias en estos tiempos de oscuridad por darnos luz a los tres. Muchas gracias, Alejandro. Pues en esto ustedes ya estaban diciendo que el periodista ha dado algunas declaraciones y dice, pues no fue un secuestro, fue una advertencia. Dice, me dieron algunos tablazos. Eso lo declaró con Azucena Oresti y en otras entrevistas y que fue cuestionado por la labor periodística que él desempeña. ¿Qué advertencia y a quién le estaría mandando esta advertencia? ¿Cuál sería tu análisis sobre esto, Alejandro? No, bueno, mira, lo primero es
qué bueno que Jaime está, que es una buena noticia, ¿no? En el caso de un colega que pues no termina mal, ¿no? Así, y bueno, y ojalá Sí. que pronto pueda recuperar la tranquilidad. De esos casos uno queda tocado, así que pues toda la buena vibra para Jaime, ¿no? Pero coincido también y bueno, yo sí conozco a Jaime, así que pues, me da más alegría. Pero coincido en lo que dice Temoris, ¿no? De alguna manera, como pareciera que hay gente de VIP, hay gente en primera fila o hay gente en filas atrás, ¿no? Para esta búsqueda, ¿no? Ojalá que así pasara. Este caso de lo de la cuestión mediática, ¿no? Que se está hablando, que sin la presión mediática quizá o sea, con Jaime a lo mejor estuviéramos hablando de otras cosas. Yo creo que la presión mediática siempre sirve de algo, pero yo que pues me ha tocado reportear estados narcos y Jalisco es uno de ellos, por supuesto. Siempre que ocurre, digamos, esto, aunque haya mucha presión mediática, bien lo dijo Manuel, si el costo político no es alto, eso no va a importar, ¿no? Y yo creo que aquí en el caso de Jaime, el mayor costo político iba a ser para Enrique Alfaro. Y hay que recordar que Enrique Alfaro, el gobernador, ha sido señalado por sus vínculos con el narcotráfico. Está muy bueno el libro de Ricardo Ravelo, El amo de Jalisco, ¿no? Ojalá que los lectores le pudieran echar un ojo, ¿no? En donde te va dando cuenta, ¿no? De quién es este personaje, quién es Enrique Alfaro, ¿no? Y en estos gobiernos narcos siempre hay policías, siempre hay funcionarios, generalmente son policías, pero siempre hay funcionarios públicos que tienen relación con la maña, con los mañosos, y saben en ese momento qué es lo que le está pasando, hacen llamadas, digo, a mí me ha tocado por experiencias que les ha ocurrido a otros colegas o a otros amigos que han levantado este eufemismo para la desaparición forzada, ¿no? En donde me he dado cuenta cómo funcionarios públicos son los que llaman, ¿no? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Suéltenlo, etc. Entonces, bueno, me imagino que ante un estado narco como Jalisco supongo que debió haber habido una operación más o menos similar, ¿no? Sobre todo por el costo político que iba a recibir Enrique Alfaro. Así que creo que, bueno, no sabremos esa parte, pero yo sí intuyo, simplemente por una cuestión empírica, ¿no? Le repito, de que seguramente ahí participaron. Es grave que durante de las 2 de la tarde a las 9 de la noche ni siquiera la fiscalía tuviera un reporte del secuestro, rapto, levantón de Jaime, siendo que había sido a plena luz y había testigos, ¿no? Después la fiscalía ahí estuvo de una conferencia donde ofreció muchos datos, es decir, la fiscalía sabía muchos datos que ni siquiera la familia, que también estaba movida, no sabía, obvio, son las autoridades, pero llama la atención cómo es que consiguen esta información, ¿no? O sea, cómo consiguen saber dónde está el auto, etc. Por eso es que, repito, desde el empirismo, creo que ahí hubo una negociación de más alto nivel, ¿no? Qué bueno que dejaron a Jaime. Yo no creo, yo creo que a lo mejor sin esa intervención, repito, a lo mejor estaríamos viendo otra historia. Pero qué bueno que Jaime está ahí. Y bueno, pues habrá que ver ahora, según la fiscalía va a seguir las investigaciones. Yo creo que esas investigaciones ahí se van a parar, como se pararon las investigaciones del exalcalde de Guadalajara, ¿no? El Pipope que iba que quería reelegirse, ¿no? En Guadalajara, pero pues siempre se ha rumorado que más bien pues también lo levantaron, le dijeron, tú ya no vas, traicionó a alguien de los criminales y bueno, pues terminó haciéndose un lado, ¿no? Así que bueno, pues ese es Jalisco, desgraciadamente un estado muy complicado, mucha gente desaparecida en Jalisco y sin embargo, pues Alfaro se la pasa en los partidos de las Chivas, ¿no? Yo creo que pues es un entrenador frustrado, ¿no? De fútbol, ¿no? Siempre quiso yo creo que ser eso, pero le tocó ser un gobernador y un gobernador muy malo, ¿no? Así que bueno, pues ya veremos. Lo último, lo primero que me preguntaste, yo creo que al final, pues sí, pues claro que es un mensaje pues, para los periodistas que lo quieran asumir así, ¿no? Creo que siempre que ocurre algo con un colega
pues puede ser un mensaje, ¿no? No sabemos de qué, no, o sea, no tenemos idea, pero pues por supuesto que siempre hay un shock, ¿no? Cuando le pasa esto a un colega, ¿no? Y ojalá que cuando desaparezca, y ojalá que no, pero cuando le pase a alguien algo a otro colega de un pueblito, ojalá también se movieran de esa manera, o no solamente colegas, porque también los periodistas se sienten muy importantes o nos sentimos muy importantes, ¿no? No, se están desapareciendo a todos, están matando a toda gente, así que, y a los periodistas pues son uno más, ¿no? De los que están. Gracias, Alejandro. Pues Y algo que no se comentó así rapidísimo, perdón que me meta, pero creo que también es indispensable comentarlo, que a final de cuentas también hay un nexo político, porque la hija de Jaime Barrera, Itzul Barrera, pues es consejera nacional de Morena, entonces también para meterlo ahí a la Y creo ecuación. que va para diputada, candidata a diputada. Entonces también eso, o sea, evidente, hay un elemento que es político, que es también atrás de esto está, o hay alguien que trabaja para Morena, ¿no? Entonces, Sí, así es, ese es un buen dato, así es que qué bueno que lo recordaste. Pues les agradecemos muchísimo a los tres. Sé que queda un tema pendiente, nada más que ya nos está esperando este compañero haitiano a quien le agradecemos también que vaya a participar aquí sobre el tema de Haití, que también pues nos preocupa y nos ocupa, y les mandamos un fuerte abrazo. Ese otro tema nos parece muy importante, el hombre que metió, el machín, como decía mi hija, que se metió ahí por ahí en la marcha, y bueno, ya lo estaremos discutiendo. Alejandro, Temoris y Manuel, les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el día miércoles de la próxima semana. Linda, Muchas feliz gracias. ah, semana. cuídense mucho. Gracias. Bye. Bye bye, que estén muy bien. Abrazos.